Perfecto. Bueno, arranquemos. Voy a compartir mi pantalla. ¿Todos están viendo ya el Power? Sí. Sí. Sí, sí. Perfecto. Sí, sí. Hoy nos toca violencia mediática, discriminación. Y abajo, fíjense que chiquitito puse cuestiones de responsabilidad penal. ¿Está? Que vamos a ver. Primero vamos a ver violencia mediática. ¿Qué tenemos que analizar dentro de la violencia mediática? Vamos a ver violencia mediática contra la mujer. ¿Está? Y en eso tenemos que tener en claro la ley 26485, que es la ley de protección integral para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Esta ley no surge de la nada, no es que de golpe apareció y dijimos, uy, tenemos un concepto de analizar respecto de la mujer, sino que tiene antecedentes legislativos internacionales, que son dos. ¿Tá? Se promulgó, acá puse en 1 de abril del 2009, y los antecedentes legislativos internacionales que tiene son la Convención Belén do Pará, que es de la OEA, es de régimen interamericano, y la CEDAW, que es de la ONU, que es de régimen internacional. ¿Tá? La Convención Belén do Pará tiene que tener en claro que dejó ciertos conceptos marcados. La mujer tiene derecho a ser libre de todo tipo de discriminación, a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados, comportamientos y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación. ¿Ah? Y acá lo que hacen en la Convención Belén do Pará son los estados se ponen de acuerdo en una serie de medidas y de leyes que tienen que sancionar para poder lograr erradicar este tipo de estereotipos dentro de la sociedad. Después tenemos la CEDAW, que es la que se dio en el régimen internacional, ¿está bien? Lo dio la ONU, que parte de la igualdad entre el hombre y la mujer. Toda diferencia que se genere entre el hombre y la mujer debe ser entendida como discriminación. Se protegen los derechos políticos, económicos, sociales y culturales. Y los estados nuevamente se obligan a eliminar cualquier tipo de discriminación entre el hombre y la mujer. Esto, bueno, si lo quieren poner después, son los tipos de medidas que van a tomar los estados para poder equiparar al hombre y la mujer y eliminar este tipo de estereotipos. Lo que nos importa sobre la ley 26485 es esto. Ella define 5 tipos de violencia y 6 modalidades de violencia. Tipos y modalidades, ¿está bien? Dentro de los tipos de violencia tenemos la física, la psicológica, la sexual, la económica y la simbólica. A nosotros nos va a interesar la simbólica, ¿está bien? Dentro de lo que es medios de comunicación. Y dentro de las modalidades, van a ver acá que tienen la violencia doméstica contra las mujeres, violencia institucional, violencia laboral, violencia contra la libertad reproductiva, violencia obstétrica y violencia mediática. ¿Cuál nos interesa a nosotros? Al unísono lo quiero. La mediática. La mediática. Perfecto, la mediática. ¿Por qué digo la cuestión de lo simbólico y de lo mediático? Porque, como lo vamos a ver en esta filmina que sigue, y en la siguiente también, la violencia mediática es una representación de la violencia simbólica. ¿Está? Entonces, tenemos que definir qué es violencia simbólica. Es un tipo de violencia en la que, a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmite o reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. Y la violencia mediática, que es un tipo de violencia simbólica, la propia ley 26.4, ya se me fue el nombre, 26.495 creo que era, define qué se tiene que entender por violencia mediática. ¿Está? Los que ya, no, Tostón, con Sebastián todavía no hicieron el trabajo sobre violencia mediática, ¿no? Sí, ya lo hicimos. ¿Ya lo hicieron? ¿Esto lo vieron? Sí. Joya, bueno, entonces paso la definición, ya la conocen la definición que da la ley sobre violencia mediática. Pero esta ley que fue en 2009, hubo una incorporación de nuevos tipos de violencia que se incorporó en 2019 en la ley de medios, ¿tá? Que es la violencia contra las mujeres en los espacios públicos y la violencia pública y política contra las mujeres. ¿Tá? Son 2 clases nuevas que se incorporan en la ley de medios. Y se definen ahí. Pero una discusión que se está generando ahora es ¿qué significa el término mujer en la legislación argentina? ¿Cuál es, para ustedes, en la ley, cuando habla de mujer, a qué se está refiriendo? Porque
Un momento, porque esto son cosas que pasan. Ya estoy, segundo. Violencia infantil va a aplicar, me parece. Tan, tan. Llamada telefónica, no sé de quién, pero ¿viste? Llaman. A ver. ¿Qué significa por ustedes el término mujer? ¿A qué se refiere cuando la ley dice mujer? ¿Qué se refiere? ¿Qué opinan ustedes? Y podría ser por una cuestión de sexo biológico o de percepción. Ahí tenemos ¿No? una primera discusión. Porque, Claro, ¿qué que pasó? reconoce la ley que es. Exactamente. ¿Qué pasó después? ¿Qué se está discutiendo ahora? Las cuestiones de género. Exactamente. Entonces, hay que empezar a discutir realmente qué quiso decir la CEDAW en el 80 y pico, qué quiso decir la Convención de No Parada en el 90 y pico, y qué quiso decir la nueva modificación en el 19. ¿Está bien? Y en el 2009. Porque nosotros tenemos posteriormente, lo que traje a colación acá, que es la ley de género, ¿está? De identidad de género, que te define cada uno se puede interpretar por el género que uno se reconoce. ¿Está bien? Fíjense que el artículo dice, se entiende por identidad de género a la vivencia interna o individual del género, tal como cada persona lo siente. ¿Está bien? Entonces, hay que empezar a discutir qué se entiende por concepto de mujer. Aquel que se siente mujer puede ser entendido mujer, porque si hubiera sido más simple, se hubieran determinado no por el concepto mujer, sino por el sexo, femenino masculino. ¿Está bien? Es una discusión que se está dando ahora. ¿Qué tenemos que entender por el concepto de mujer? Le voy a poner un ejemplo claro dentro del derecho penal. Cuando se agrava la conducta por haber matado a una mujer, el femicidio, ¿involucra también a las personas transexuales? ¿O a la persona que se representa mujer en sí, aunque no se trasvista? Sí. ¿Está bien? ¿Qué? Es una discusión que se está dando. Porque el legislador en su momento que pensó la ley, ¿pensaba proteger a la mujer en sí o pensaba proteger a aquel que se representa como mujer? ¿Qué pensaba el legislador en ese momento? ¿Se entiende? No es tan... Eso depende, por eso es tan importante ver el año en el que se legisló eso, porque el concepto de mujer en esos años tal vez es distinto al concepto que hoy se tiene. Tal cual. Volvemos a... Sí. Perdón, pero ¿importa lo que haya querido decir el legislador o importa cómo los tribunales lo apliquen? El tribunal lo que tiene que aplicar es la ley. Y la ley tiene, Es la ley. La ley tiene muchas interpretaciones. Hay que atenerse a la letra del legislador. Hay una idea, vos podés decir. La primera opción es la letra del legislador. ¿Sabes? La letra de la ley. Lo que dice la ley. Si la ley genera dudas, tenemos que ir a lo que quiso decir el legislador. Si no se entiende lo que quiso decir el legislador, tendrías que ir a la interpretación general de la ley. ¿Está bien? Ir un poco más para atrás. ¿Okay? A lo que todos interpretamos por esa palabra. El derecho está construido con el lenguaje, y el lenguaje es vago. El lenguaje permite interpretaciones. Por eso se dice que se tiene que legislar bien, de manera correcta y con el lenguaje apropiado. ¿Tá? Lo que pasa es que la sociedad muchas veces va más rápido que el lenguaje y sus modificaciones. Entonces, respecto al concepto mujer, se está discutiendo ahora de dónde viene. Si es un concepto normativo, que lo construimos nosotros y en consecuencia, por ejemplo, las cuestiones de identidad de género ingresarían, o es un concepto biológico utilizado, entonces las cuestiones de género no ingresarían. ¿Está bien? Si ustedes me dicen cuál pienso yo que es más acertada, me parece que es más acertada un concepto de corrupción legal y en consecuencia las cuestiones de género ingresan. ¿Está? Si yo entiendo una interpretación mucho más restrictiva, te diría, no, la verdad que dice mujer, la interpretación cuando se creó en el 2009, mujer era solamente aquella del sexo femenino, el resto no ingresa. ¿Está bien? Perfecto. Vamos, sigamos. Yo les planteo las discusiones que se dan ahora, hoy por hoy. Es más, hace un par de años hubo un homicidio de un travesti y se discutía si realmente existía el travesticidio o no. Un tribunal entendió que sí existía. ¿Está bien? Bueno, de hecho, yo hoy, por ejemplo, en la clase de radio, sí. este tema lo llevé para hacer un comentario. El tema Sí. de la violencia de la mujer en los medios y Sí. hice un laburito con respecto a eso. Y ahora que me estás diciendo ese debate de la mujer, Sí. entendida como sexo biológico, no se dio. ¿No se dio? Y está bueno, no.
Claro. Es que Está bueno también traerlo acá, porque con Sebastián tampoco lo vimos eso, no planteamos esa vuelta. es que es una cuestión estándar. ¿Qué quiso decir el legislador en su momento con mujer? Porque hay un montón de cosas que nosotros damos ya por sobreentendidos cuando no tienen por qué estar sobreentendidos. Porque las leyes se crean con un objetivo y el legislador piensa en algo. ¿Está? El tema es cómo puede ser algo que pensó interpretarlo. Muchas veces a mí me toca leer sesiones parlamentarias para poder entender cuál es el contenido de una ley. Muchas veces nos damos cuenta que el contenido de la ley salió de una pelea boluda y que no tiene sentido. Y a veces nos damos cuenta que esa ley sí tenía un sentido y muy marcado a un determinado fin, que es lo que estaba buscando. Por ejemplo, la tenencia de armas, ¿qué es lo que buscaba? Era no generar un peligro. ¿Tá? Pero después tenés un legislador que te dice, bueno, no, pero imaginemos que agarremos un tipo que tenía un arma, pero no la tenía para delinquir, sino que iba porque se olvidó hacer el trámite. Entonces, bueno, ¿la tenían claro o no tenían claro? ¿Qué estaban haciendo con esa ley? ¿Qué buscaban con esa ley? ¿Tá? Porque por ahí voy a decir, bueno, portación, bueno, cualquiera que lleve un arma que no tenga un permiso, está teniendo una tenencia, ponele. ¿Y qué diferencia tenencia de portación? ¿Se entiende? La cuestión es, ¿cuál es el fin? ¿Qué busca el legislador con eso? Cuando habló de mujer, cuando puso mujer, ¿qué pensaba? ¿Solamente el sexo femenino? Porque si no hubiera puesto el sexo femenino. O el sexo masculino. ¿Está? Cuando utilizó esa palabra, ¿qué quiso decir? Entonces, te hago una pregunta, Sí. perdón. Si el legislador no fue claro, o a lo mejor sí fue claro, que en ese momento solamente se quiso dirigir a las mujeres biológicamente mujeres, Sí. habría que hacer otra ley, porque Y habría que modificarla. habría que modificarla, Sí, si totalmente. no, por ejemplo, Sí. las chicas trans no podrían tener un femicidio. Por Eso me ejemplo, parece. claro, pero ponele, en el caso de... No puede haber una interpretación judicial, no está abierta esa No, posibilidad. es que puede haber una interpretación judicial. Y hay interpretaciones judiciales. Lo complicado es que Claro. en la interpretación judicial queda el árbitro del juez, no el árbitro de la ley. Entonces el juez puede interpretar una vez una cosa y otra vez otra. Por ejemplo, una persona que mata a un travesti va a un tribunal y le puede tocar un homicidio simple y puede ir ese mismo tipo a otro tribunal y darle un travesticidio y un homicidio agravado. ¿Hago una pregunta? Para que termine Carla, ponele. ¿No ese es tipo... que cuando muchos jueces dicen lo mismo, la jurisprudencia pesa? No, a ver, si ustedes están escuchando los últimos resoluciones, la cuestión es esta. A ver. Los tribunales superiores, lo que sientan es una jurisprudencia, es algo que los tribunales inferiores deben seguir, pero no están obligados. No está obligado. El juez puede resolver como quiera resolver y como entienda resolver en el derecho. ¿Tá? No sé si escucharon ahora el tema de las acordadas de las casaciones que dicen que insinuaban a la liberación de presos. ¿Se acuerdan? Sí. Lo escucharon eso los últimos días. Y sacaron dos tribunales inferiores la inconstitucionalidad de esa acordada, porque decía que lo que hacía era obligar a los jueces a resolver cuando los jueces pueden resolver como quieran. ¿Está bien? Entonces, el tema es que vos, lo único que te dice un tribunal superior, lo que dice la corte, es cómo va a fallar. O sea, te dice, así se debería interpretar el derecho. Vos interpretarlo como quieras, pero así se debería. Lo que pasa es que si es el tribunal más alto tuyo y más importante, si vos resolvés diferente, la causa va a llegar al tribunal y te va a decir está mal. O sea, vos estás haciendo un proceso al pedo. Perdón, porque lo hablamos así, dice llano. ¿Entendés? Porque tu jefe te va a decir está mal. Pero vos podés resolver como quieras. El tema de que la interpretación de las leyes quede a cargo de los jueces, lo complicado es que te puede tocar arbitrariedades todo el tiempo, porque como te dije, un tipo puede ir a un tribunal y tocarle un homicidio simple y tener de 8 a 25 años, y por ese mismo hecho todo igual le toca a otros 3 jueces diferentes, porque la ley la interpretan diferente y le toca una perpetua. ¿Estamos claros? O sea, de 8 a 25, que te pueden poner 9, a perpetua. ¿Está? Por la interpretación de la ley, porque la ley te permite esa interpretación. ¿Se entiende? Se entiende. Por eso es lo importante que la ley sea clara, porque si la ley es clara, al juez no se le complica la aplicación, todas la van a aplicar igual. ¿Está? Otro ejemplo simple, respecto de qué es aquel sujeto que comete un delito y es reincidente. No sé, ¿escucharon la palabra reincidente alguna vez? Sí. Bueno, Sí. hay muchas discusiones de quién es reincidente. Entonces, si es aquel que cometió un delito una vez, es aquel que cometió un delito, entró al servicio penitenciario y tuvo un tratamiento penitenciario, y hasta qué punto el tratamiento penitenciario tuvo que haber llegado para ser declarado reincidente, ¿está? ¿Y en qué te cambia ser reincidente o no? Es si en esa condena vas a tener libertad condicional o no. Quiere decir, vas a salir en las 2/3 partes de tu condena, o la vas a cumplir completa. ¿Estamos? No es un delito menor, ¿eh? O sea, de 20 años
¿Cumplís 15 o cumplís 20? O sea, depende de qué juez te toca, es cómo interpreta esa parte de la norma. Que cuando la ley fuera clara, y utilizaba lenguaje sencillo, y fuera el grano que lo que quiere el legislador, esto no tendrías. Todos los jueces de todo el país resolverían lo mismo. ¿Está? Por eso lo que es correcto es cuando una norma presenta muchas interpretaciones por parte de los juzgados, que los legisladores tomen cartas de asunto y subsanen eso, sacando una nueva ley que aclare ese problema. Que sea clara en eso. Para que no se generen estas discusiones. ¿Está? En eso les puedo hablar que hay un montón de discusiones. Algunos te dicen, ¿qué es un delito? Algunos te dicen, mira, el delito es cuando tienes una condena firme. ¿Está? Y otro dice, no, el delito es, yo voy a tomar la fecha de delito en el momento que lo cometí, no el momento que me condenaste. Entonces, sí, bueno, pero pará, si cometo 2 delitos y uno me lo condenan después y no antes, como la ley no es clara, en vez de ponerte cuando vos cometas un nuevo hecho, que eso lo simplificamos, te pone cuando cometas un nuevo delito, y ahí discutimos, ¿qué carajo es delito? Entonces, cuando la ley no es clara, te genera esto. Por eso yo juego con el término mujer, porque el término mujer te permite decir, bueno, a ver, pará, ¿qué quiso decir el legislador? ¿Qué entendió? ¿Por sexo? ¿Por sexualidad? ¿O por género? ¿Está? Bueno, volvemos a la clase. ¿Se puede sancionar a aquel que viola la 26485? Sí, hay sanciones para aquel que la viola y no cumple con lo que dice la cuestión de no discriminar a la mujer. ¿Está? Principios de igualdad. Hay una regla general, por la ley de medios, que se debe evitar todo tipo de discriminación, ¿está? Basado en raza, color, sexo, orientación sexual. Y hay una particular, que es el 71, que dice específicamente que los productores de contenidos deben cumplir con la 26485. O sea, no deben mostrar contenido sexista. Los que estuvieron mirando lo que publiqué en el Facebook, por ejemplo, esto estamos hablando 2009, si mal no recuerdo, de la ley 26522, vieron la propaganda de Brahma. Sí. La propaganda de Brahma justamente no cumple esto. ¿Está bien? No cumple con la 26485. Después, no sé, los que cursaron con Ana lo vieron, no sé, los que cursaron con Seba, el decálogo para el tratamiento respetuoso en los medios sobre violencia contra la mujer que dio la Defensoría del Público. ¿Lo vieron? Sí. Esto lo vimos. Joya, da 10 puntos respecto a cómo se debe comportar cuando tratamos cuestiones de violencia contra la mujer o cuestiones de violencia mediática. Después también, que ese no lo puse acá, pero hay uno de FOPEA respecto a cuando tratamos cuestiones de discriminación con personas con capacidades diferentes. Que también está bueno, si lo quieren buscar, explica cómo tratarlo. Bueno, acá están las publicidades que no sé si las vieron, acá salen sin sonido, que son las publicidades sexistas. La cuestión de Brahma y la anterior son más viejas. Después también han visto la de la margarina o la manteca. Sí. Y después tenemos la cuestión de discriminación mediática. ¿Qué entendemos por discriminación mediática? Tenemos que interpretar según la ley de actos discriminatorios, que es la 23.592, y se reconoce como actos discriminatorios los vinculados con motivos como el sexo, religión, raza, nacionalidad, opinión pública y gremial, posición económica, condición social y caracteres físicos. Obliga al que impidió, obstruyó, restringió o de algún modo menoscabó el pleno ejercicio sobre las bases igualitarias, retrotraerse. ¿Está? Y como dato de color, lo que va a hacer cuando vos cometés un acto discriminatorio, va a aumentar las escalas penales cuando vos cometas un delito que esté, ¿cómo se llama? Esté encubierto dentro de lo que son actos discriminatorios. O sea, que vos puedas propagar un acto discriminatorio. Ese delito que tenemos es el 212. ¿Está? ¿Qué dice? El 212 específico. Ustedes saben que la parte del derecho penal, a diferencia de lo que puede ser el derecho civil, el derecho constitucional, ¿se acuerdan que le dije que suelen tener una interpretación amplia del derecho? ¿Está? El derecho penal parte de una base totalmente diferente. Parte de una base de una interpretación del derecho restrictivo. ¿Está? ¿Ustedes cuándo creen que se comete un delito? ¿Cuándo les parece que se comete un delito? Cuando incumplí la ley, cuando no cumplí la ley. Cuando se incumple la ley, claro. Cuando incumplís la ley. Ok. O sea, a ver.
O cuando afecta a una persona, o no, no tiene que ver con eso. No, puede ser afectaciones, pueden ser Cuando civiles. cuando Claro. ocurre el hecho tal cual lo establece el Código Penal, lo tipifica el Ahí me Código. gustó, eso me gustó, Carla. Ahí tal cual, esa es esa. Claro, es una definición más exacta. Pero hay un problema. Todos dicen, vos cometés un delito cuando incumplís la norma. No, mentira. Vos lo que Y incumplís, bueno, pero claro, pero el tema es que vos lo que incumplís es un precepto moral. ¿Por qué? No matarás. El precepto moral es no robarás. ¿Está bien? Son los dos grandes preceptos morales. Cuando vos rompés ese precepto moral, quiere decir, aquel que matare a otro, estás cometiendo delito. O sea, vos lo que tenés que hacer es la acción que dice el tipo penal. ¿Está? ¿Estamos con eso? O sea, por eso es restrictiva. Se tiene que dar justo en esas características. Si no se dan esas condiciones, no se puede cometer un delito. ¿Está? Miran cara media rara. Ustedes saben que el Sí, delito... me perdí, yo me perdí. No, está. Vamos a hacer así. Somos dos. No, está bien, mirá. bueno. Un delito es una acción típica, antijurídica y culpable. ¿Qué quiero decir con acción? Es que vos tenés que hacer algo que modifique el mundo. ¿Está? Típica, que tiene que estar escrita en el código. Descripta en el código. ¿Está? Antijurídica es que no tiene que tener una causa de justificación, algo que te justifique la acción. ¿Escucharon legítima defensa? Sí. Sí. ¿No, Carla, nunca escuchaste legítima defensa? Sí, sí. Ah, bueno, eso es una causa de justificación. Y culpable. Vos tenés que haber tenido la capacidad de entender lo que estabas haciendo, para hacerla simple. ¿Está? Si no, no podés. Ponele una persona con capacidades diferentes no puede, un menor no puede ser culpable. ¿Está? Si bien hiciste una acción, estaba descrita en el código, ¿está? No tenías una cosa que te justifique haberlo hecho, pero como eras menor, no sos culpable. ¿Está? ¿Estamos con esas cositas? ¿Por qué digo esto? Vamos a ver el 2.12. Dice, será reprimido con prisión de 1 mes a 1 año el que públicamente incitara a la violencia colectiva contra el grupo de personas e instituciones por la sola incitación. ¿Está? Vamos a suponer que esto lo dice bien Estanislao, mi hijo que tiene 4 años, y dice, hay que matar a todos los judíos. ¿Está? Dice eso. Perfecto. A ver, vamos a ver. El que públicamente, somos varios, sí es públicamente, incitar a la violencia colectiva contra un grupo de personas o instituciones, ¿lo hizo? Sí. Sí, lo hizo. Hizo una acción, porque movió la boca, habló, salió un sonido. Es típica, porque está en el 2.12. Es antijurídica, porque ¿qué causa de justificación tiene? Ninguna. ¿Está? ¿Pero es culpable? No. No. Porque es menor. ¿Entienden esta diferencia? En cambio, si lo digo yo, sí. ¿Está? Pero acá hay que diferenciar una cosa en el 2.12. Fíjense que puse, solo se castiga la creación del peligro, no importa si la acción se concreta. ¿Está? No importa si yo digo hay que matar a todos los judíos y después viene una persona y mata a todos los judíos. No importa. Simplemente con que yo lo haga de manera dolosa, quiere decir con intención y voluntad, ya es suficiente. ¿Está? Entonces, cuando yo hago un acto discriminatorio, esta pena, que es de 1 mes a 1 año, se eleva, ¿está? Por lo que dice la ley de discriminación. O sea, la pena va a ser mayor. No sé si puse cuánto es la escala penal que eleva, que no me acuerdo. 2 a 6 años, algo así. No, dije, espera, no, se me fue 12. No puse cuánto se aumentaba, creo que se aumentaba 1/3 la escala penal. O sea, se hace más alta la pena. ¿Qué es escala penal? Es el lapso temporal, el lapso que uno puede poner la pena, de 1 mes a 1 año. En esa cantidad de tiempo es que el juez tiene que valorar qué pena va a poner. ¿Está? ¿Por qué las escalas penales son amplias? No sé. Ponemos por ejemplo, el homicidio, de 8 a 25. ¿Por qué piensan que tiene tanto margen de pena? Estamos hablando de 8 años, 25, un montón. La diferencia que hay. ¿Cómo valoro cuánto le pongo? Porque depende del acto, depende de la acción que tuvo. Depende de la acción, depende de quién lo hizo. El dolo. De cómo lo hizo.
de cómo lo hizo, depende de las condiciones personales de cada, claro, de las condiciones personales de cada uno. Por ejemplo, vamos a poner el 212, que dice ser reprimido y que públicamente citare. Una cosa es que una persona X, con no muchos seguidores, reincite, otra que otra persona lo haga. Bueno, una persona con título secundario va a tener una pena que va a ser probablemente va a ser diferente a aquella que tenga un título universitario y probablemente va a ser diferente a aquella que sea un comunicador. ¿Por qué? Porque lo que se presume es que esas personas tienen mayor diligencia para con el derecho que luego no lo van a cometer. ¿Está bien? Por ejemplo, si vos me decís, hay que agregar, yo lógicamente le impondría mayor pena a aquella persona que estudió comunicación social y comete un delito que a aquel que no lo cometió. Porque tiene mayor conocimiento de la materia. ¿Está bien? Por eso las penas, las escalas son amplias, para que el juez pueda determinar en qué momento entiende que la pena es justa. ¿No? De acuerdo a la culpabilidad del sujeto, de acuerdo a lo que ese sujeto se representó, ese sujeto conocía. ¿Está bien? Por eso las escalas penales suelen ser grandes. Bueno, acá estamos. Se me fue. ¿Hay algún caso en el último tiempo que pase esto por el tema de la discriminación o no? Más conocido, porque son tal vez los casos que menos suenan, ¿no? Yo no he tenido casos así. Y tal vez porque no lo llevan a la justicia tampoco, Puede ¿no? ser, puede ser. Que está tipificado. A ver, la vez pasada usaron no, el 212 no, creo que el 29. Creo que usaron el que vamos a ver ahora, lo usaron para el pibe de Twitter. ¿Te acordás el de Twitter que subió el que no cobró los 100 en pie los saqueos, el que no cobró los 10.000? Ah, sí. Creo que usaron Sí, el 2.9. Pero no son artículos que se usan de manera habitual. ¿Está? Ah. Pero están. O sea, tenemos que saber que están. Si bien, una cuestión es que no se aplique y otra cuestión es que no esté. ¿Está? Bien. Ponele, si vos cortás... Sí. Yo quería saber otra cosa. ¿Y qué sería públicamente? Es decir, públicamente es un medio de comunicación, son las redes sociales, es en Todo. una plaza. Personas, claro. ¿Qué abarca públicamente? ¿Cuántas personas tienen que escuchar para que sea públicamente? Ah, y ahí está el cagada de la publicación, ahí está cagada de la interpretación de la ley. ¿Qué entendés por públicamente? ¿Entendés? Bueno, te voy a poner un ejemplo en lo que va a ser calumnias e injurias, después lo van a ver más adelante. Hay autores que entienden que para que haya calumnias e injurias, ¿está? ¿Saben lo que es calumnias e injurias? ¿Lo vieron? No, ni idea. Sí. Bueno. Sí. Me suena así remotamente. Bueno, difamar a una persona. Difamar a una persona en derecho penal, con afectación penal. Es una cuestión más clásica, pero con que entiendan eso está bien. Hay autores que entienden que simplemente con que se lo cuentes a una persona, ya se configura la injuria. Las públicas. Y otros dicen que se tiene que propagar. Entonces vos tenés que ver sobre qué autor te parás y cómo interpretás vos la injuria. ¿Entendés? Por eso volvemos a la idea de que el lenguaje es ambiguo y si el legislador no legisla bien, ¿está? Se generan esto, que las interpretaciones que generan que los jueces después determinen, Augusto y Pachere, lo que entienden conveniente. Claro, las interpretaciones y los argumentos que sustentan esas interpretaciones. Tal cual. Si bien pueden haber jueces que interpreten sobre una misma cosa, cosa distinta, valga la redundancia, hay que ver los argumentos de cada uno, que sustentan. ¿Cómo justifica? Sí, totalmente. Totalmente, pero digo, son cuestiones que la ley... A ver, estamos hablando de un código de 1930 y pico, si mal no recuerdo, y esa ley viene de ese momento. Cuando hablaba de públicamente, ni por casualidad tenía pensado Facebook. O sea, vamos a ser sinceros. O sea, públicamente se tendía a una vociferación en una plaza. ¿Está? Claro. La cuestión hay que entender eso. Hay muchas cosas que son antiguas. Y después está la reinterpretación. Pero como dije, la reinterpretación del derecho penal siempre tiene que ser lo más restrictiva posible. ¿Por qué? Porque el derecho penal es el poder más fuerte del Estado. Te va a quitar lo más importante que es la libertad. Entonces hay que tratar siempre de hacer la interpretación más restrictiva. ¿Escucharon la cuestión de pro imputado? Pro homine. ¿No escuchó esa frase? Indubio pro reo. ¿Lo escucharon una vez? Sí. No. Indubio pro reo lo escucharon. Bueno, indubio pro reo es en caso de duda. A favor del reo. Exactamente. A favor del preso. ¿Cómo? Indubio pro reo. O sea, si tengo una duda, la duda no puedo subsanarla en contra del imputado. Siempre es a favor. ¿Está?
Vos Claro. solamente podés castigar a alguien, condenar a alguien, cuando tenés certeza de que fue. Si tenés una duda, ¿está? Va a favor. Siempre a favor. No sé cómo interpretar esto. Si es. Lo puedo, como cuestión, públicamente, lo puedo interpretar como que públicamente puede ser a una sola persona o a 20. Si al tipo le favorece que sea 20, voy a tener que interpretarlo a 20. Cuando me permite varias interpretaciones, siempre es a favor del tipo. ¿Está? Lo mismo va a pasar, por ejemplo, en derecho laboral. Cuando ustedes ven cuestión de derecho laboral, siempre es a favor del trabajador. Indubio pero trabajador. O sea, cuando haya una discusión de quién tiene razón, siempre van a dar razón al trabajador y no al empleador. ¿Está? Son principios generales de cada rama del derecho. Bueno, vamos a ver el 209. Dice, el que públicamente instigara a cometer un delito determinado contra una persona o institución será reprimido por la sola instigación con prisión de 2 a 6 años, según la gravedad Ese del delito. era. Ese era. Y además circunstancias Ese era el que establecidas yo había leído. artículo. El 41, bien. El 209 casa Los el 41. 209. Bueno. ¿Qué debe pasar para que se cometa este delito? Es generar un temor concreto de que el delito puede cometerse y con ello afectar la tranquilidad social. O sea, ¿qué busca cuidar la norma con eso? La tranquilidad social. ¿Está? O sea, que no se altere la paz social. Nico, Sí. y por ejemplo, no tiene mucho que ver, pero cuando viste que dicen llaman a los colegios y hay amenaza de bomba, ¿entra en esto del debe que afecta a la No. tranquilidad social, aunque tal No. vez no esté tan así en este No, 209? es otra figura. No es, no es el Ah, 209. de re, entonces. No, al primer punto igual la figura pues, esa figura es una figura federal. Le toca al foro federal a veces. No dije nada. Pero no, al federal también le toca al local. No sé bien cómo lo hago, pero yo nunca la tuve. No es ese, ¿eh? Listo. Pero no. Bueno, y después el otro dice, a ver, se debe impulsar a alguien indeterminado a cometer un delito determinado, concreto contra una persona o institución determinada. Se tienen que dar esas características para que se cometa el delito. Si no se dan, volvemos a la cuestión de que no tenemos delito. El 211. Otro delito que podemos cometer con el uso de la palabra. Se será reprimido con prisión de 2 a 6 años el que, para infundir un temor público o suscitar tumultos o desorden, hiciere señales, dieres voces de alarma, amenazare con la comisión de un delito de peligro común, o emplear otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos. Aquí lo que se castiga es dar alarma y difundir temor sin razón. No sé si vieron que uno de los chicos había subido al grupo una cuestión de una jueza que le habían imputado. Sí. ¿Tá? Sí. Hoy lo subió. Lo vi. Claro, ahí le imputaron, No, pero lo vi. le imputaron el 212, para mí es más probable un 211, que tampoco sé porque todo este tipo de delitos tienen la característica que son dolosos. O sea, tenés que tener la intención de hacerlo. ¿Tá? Cuando fue una cuestión de desconocimiento, por ahí no tenías la intención, no se te pueden aplicar los delitos. Si vos te equivocaste al dar un dato, vamos a suponer, yo digo, nosotros en la Cámara de Trabajos escarcelamos a 4.250 tipos. Y me equivoqué, eran 50. No sé, me equivoqué en el número. No tuve intención de generar nada, tuve intención de dar una información. ¿Tá? Pasó hace poco con una chica que dio la información del fútbol. ¿Qué pasó? Después se hizo viral. La tipa, que dijeron que iban a jugar sin corner. No. claro, todas esas cosas. No, bueno, pero ahí ahí estuvo, no sé si lo vieron. Pues, la tipa cometió el error de dar esa información. Sí, bueno, pero Nada que ver. pero no intentó generar temor ni desorden, se equivocó. No sé, ¿ustedes lo vieron eso? ¿Lo escucharon? No. Una periodista estaba hablando y dice, parece que va a volver el fútbol. Va a volver el fútbol, era sin corner ni tiro libre. Para que la gente. Algo de eso, sí. Sí. Entonces, Es un tanto gracioso. sí, por ella lo leí en un celular, se ve que los productores se lo tiraban así medio costado y ella lo leyó, pero no intentaba generar ni alarma, ni un delito de peligro común. Nada, se equivocó. Un error. Lo que hay que juzgar eran los productores, son unos hijos de puta que lo saben. Y ella lo leyó. Claro. Y ella de Cordura. Claro. Bueno, por ahí no desconocería de la rama. Bueno, 213. Esto es apología del delito. ¿Se acuerdan que cuando vimos el caso de Videla,
¿Lo charlamos algo? ¿La acordada? No. En la parte de censura, lo vimos. En los 3 dice, será reprimido con prisión de 1 mes a 1 año, el que hiciere públicamente o por cualquier medio apología de un delito o de un condenado por un delito. ¿Está? Aquí lo que se castiga es elogiar a las acciones llevadas adelante por un condenado firme. ¿Está? ¿Qué pasa si el condenado no está firme? No hay delito. Exactamente, muy bien, vamos entendiendo la lógica. ¿Está? La cuestión es siempre que esté firme. Si yo hago una apología de Barreda, yo hablo de Barreda, muy bien que lo hizo, que estuvo perfecto, que tendría que haber matado más, justamente estoy haciendo apología del delito. Si yo hablo, por ejemplo, de una persona que no tiene condena firme aún, no sé, alguno de los casos resonantes, ¿se acuerdan alguno? Creo que algo claro respecto a este tema es, no recuerdo el nombre de pila, pero Pando, la que reivindica Claro, la dictadura militar, eso es apología. Sería apología, porque está hablando respecto de un hecho o de una persona que tiene una condena y la condena está firme. ¿Por qué se habla de que está en la condena firme? Porque la condena firme es la única certeza que tenemos que el delito se cometió. Hasta tanto no tengas una condena firme, que quiero decir, condena firme, confirmada en 2 instancias y rechazada por la Corte, ¿está? Hasta tanto rige en el derecho penal argentino el principio de inocencia. ¿Está? Y hago una consulta algo más contemporáneo. Por ejemplo, yo no sé en qué situación está, por ejemplo, el caso de Amado Vudú. ¿Él tiene una condena firme? Él tiene si mal no recuerdo, creo que tiene una condena firme respecto a lo que fue el problema del divorcio y elevación del auto que no había presentado, pero la causa Chicone todavía no la tiene firme. Ahí va. Y en el caso que, por ejemplo, hay muchas reivindicaciones de militantes con respecto a la figura de Amado Vudú. Pero vos tenés que, una cuestión es que vos enarboles la figura del tipo y otra cosa que enarboles la esa es la pregunta. Claro, si vos enarbolas la figura del tipo es una cuestión que no entraría dentro de lo que sería apología. La apología estaría cuando vos elogiás las acciones que hizo, ¿entendés? Está muy bien, hay que estafar a las mujeres, o hay que hacer... Ahí está el problema. En llevar adelante ese tipo de acciones. ¿Está? No a la figura, sino a las acciones que hizo esa figura. ¿Está? Y con eso estamos, la clase de hoy, bastante cortita. ¿Se entendió? Sí. Sí. ¿Sí? Pero eso último, Nico, con el tema de la figura, si alguien reivindica a Videla... las acciones llevas adelante por Videla. Claro, o sea, puede reivindicar la figura, no así las acciones. Para que se... Vos podés decir, claro, para mí Videla era un buen tipo. Pero no puedo decir, para mí estuvo bien que haya matado, ¿entendés? Está. Tenés que diferenciar esas cosas. Listo, perfecto. Es así. Y tiene que ser a una persona específica. Una persona determinada, sí. Hay quienes dicen, que vuelva a la dictadura, que esto, que aquello. No, una persona. Claro, una persona determinada. Fíjense, vamos a volver. De un delito o de un condenado. O sea, tenés que hacer un delito concreto, pues todo es concreto. O de un condenado por delito. Ya te dice el código, te está limitando. Estas son las 2 características. Ahí va. Por eso, cuando uno lee cuestiones de derecho penal, es como que se lee por párrafo, por pedacitos. ¿Está? ¿Será reprimido? Joya, ¿a quién? ¿Cuál es la prisión? De 1 mes a 1 año. ¿Qué tiene que hacer? ¿Públicamente o por cualquier medio? ¿Está? ¿Qué tiene que hacer? ¿Apología de qué? ¿De un delito o de un condenado por delito? ¿Está? Y si no se dan esas condiciones, se acabó. Ya tengo una acción, porque las acciones siempre existen en el mundo. Siempre hacemos acciones, hacemos cosas, hablamos, nos golpeamos, hacemos cosas. El tema es que esté tipificada, que esté descripta. ¿Está? Si no está descripta, se me cayó el delito. Si está descripta, tengo que ver que no sea antijurídica, o sea, que no tenga una causa de justificación. Por ejemplo, vamos a suponer, voy a poner un caso muy simple. Yo vengo caminando, ¿está? Un auto se despista. Veo que me va a chocar a mí. Veo una ventana de un local, me tiro y la rompo. ¡Blum! Y entro. Y me salvo. Ahí yo tuve una acción. ¿Está? Es típica, porque cometí un daño, rompí una vidriera. ¿Está? Pero tengo un estado de necesidad, que es una cosa que me justifica. Se me cae el delito. ¿Entendés por qué? Porque yo entre morirme o salvarme, preferí salvarme. Y rompí una ventana que vale mucho menos que mi vida.
En la ponderación de bienes, una ventana, mi vida, gana mi vida. El derecho penal te lo justifica. ¿Ah? Y ahí, Nico, en esas 4, por lo que decís, es como que tiene que haber unanimidad. O sea, vos podés tener 3, pero te falta una, y eso es como que hace que se caiga el delito. Chao. La culpabilidad es una. Por ejemplo, a ver, Claro. te la voy a hacer así. Yo vengo caminando. Noelia, que me odia de todo corazón, que está ahí con el pelo, me empuja. En esa empujada yo empujo a otro porque me empuja, ¿está? Y lo atropello. Hay una acción, es típica porque un tipo muere. No tengo causa de justificación, pero no tengo culpabilidad porque yo no actué. Esa acción no fue llevada por mi cuerpo, fue un movimiento. Perdón el ejemplo, boludo. Sí, sí, sí. O que le hago a un menor, vamos a suponer que un menor vaya y empuje, no tiene culpabilidad. Ya se te cae el plum. O sea, tienen que dar las 4 cositas juntas para que vos puedas ser condenado y puedas estar adelante de lo que es una acción típica antijurídica culpable. Bien. Vos tenés esas 4 características, el tipo puede ser condenado. ¿Está? Excelente. Y cuando vos estás en el acto de comunicar, justamente tenés esas características. Por eso digo que si alguno de estos delitos lo comete un comunicador, la pena va a ser mayor. ¿Por qué? Porque en el momento de evaluar la culpabilidad es más importante, porque tenía mayores conocimientos para no hacerlo. ¿Está? No es lo mismo condenar a un tipo que no tiene la primaria, un tipo que tiene la secundaria, un tipo que es universitario. No es la misma pena que tiene, claro, no es la misma pena que tiene un tipo que está adelante de una empresa del que está changarín llevando una bolsa. Porque entiende el sistema de otra manera. Y el derecho penal entiende que tiene que aplicar una sanción mayor para que entienda más. Hago una consulta respecto a eso que no tiene que ver con el tema de la comunicación, pero ya que está, me saco segura. Con respecto a los delitos llevados a cabo durante la dictadura militar. Sí, ¿qué pasa? Ahí estaría fuera este esquema de rangos. Por ejemplo, quién dio orden, quién llevó a cabo los delitos. Ahí es una cosa aparte eso, ¿verdad? Pero aparte, en esos temas, primero son derechos de lesa humanidad. Después tenés la ley de obediencia de vida y punto final, que lo que hacía era, a los rangos altos se podía castigar y a los inferiores no, porque los inferiores lo que hacían era seguir órdenes. ¿Está? Claro, tenía esta lógica, digamos. Exactamente. Pero son delitos muy especiales. ¿Está? Yo hago fuero nacional, no hago fuero federal, pero el fuero federal es muy especial en esas circunstancias, los derechos de lesa humanidad son muy específicos. ¿Está? Pero tenía esta cuestión de rangos. Por eso, la ley de obediencia de vida y punto final lo que hizo fue separar de los que tomaban las decisiones de los que las ejecutaban. En líneas generales. Bueno, ¿estamos todos ok? Ok. La clase que viene nos toca honor, intimidad y derecho a la imagen. ¿Está? Uf, un montón. No, hay 2 textos nada más, no es mucho. ¿Está? Vamos a ver un poco, porque son temas complejos, pero como lo vemos en una horita, lo vemos medio picaditos. De todo un poco. Honor, intimidad y ¿cuál más? Honor, intimidad e imagen. ¿Está? Fíjense que están ahí, es la 6ª clase, creo que. 5ª clase, capaz como 5ª clase. Sí, 5ª clase es. En la bibliografía. Perfecto, ando orientado entonces. Así que bueno, si estamos todos de acuerdo, terminamos. Nos vemos la clase que viene. Dale. Bueno, profe. Dale. Chao. Suerte, buena Chao. semana. Chao.